Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Los saludo a todos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. En este nuevo día, gracias a Dios que nos da la bendición, la oportunidad de estar una vez más en esta nueva mañana, en este nuevo arranque de semana, ya dando esos últimos días de este mes de diciembre. Bueno, para saludarlos a todos ustedes y así continuar con el estudio de la palabra del Señor. Quiero saludar de una manera muy especial a los que van llegando, a los que se van conectando a esta transmisión o los que también llegarán más tarde luego de transmitida esta enseñanza. También para todos ustedes un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. De antemano, invitarlos para que compartamos también esta transmisión para también llegar a muchos lugares más con estas enseñanzas que hacemos acerca de la palabra del Señor. Así que, bueno, para todos ustedes, aquí estamos cumpliendo como lo es cada cita, cada lunes en las mañanas, haciendo este estudio de las refanes virtuales, en donde hablamos acerca de la Biblia y de muchos temas más interesantes acerca de Dios. Así que mil bendiciones en el nombre de Jesús, y como lo es costumbre, vamos a iniciar con una oración en esta mañana para presentar este programa, esta enseñanza. Pues sabemos que la Biblia nos aconseja y nos manda siempre a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De una vez así presentamos esta semana para que nuestros amigos y nuestros hermanos también tengan la bendición de Dios en el transcurso de esta semana. Soberano Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu santo nombre en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Gracias, Dios mío, porque podemos levantarnos hoy, Señor Jesús, sanos y salvos. Gracias por tu gracia, por tu infinita misericordia, Señor Jesús, porque iniciamos una semana más, Señor, que tú nos permites, de labores, de trabajos, de estudios, Señor Jesús. Pedimos, Padre Santo, que tú nos bendigas en esta mañana con la enseñanza de tu palabra, que también tu bendición sea sobre nosotros y sobre los amigos, sobre los hermanos que arrancan también una nueva semana de trabajo, Señor Jesús. Que tu bendición, tu gracia sea con ellos, con todos nosotros, en el nombre de Jesucristo. Dios, guárdanos del mal, del peligro, Señor Jesús, y que todo sea para la gloria y la honra de tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Quiero iniciar con una pequeña reflexión de la palabra del Señor ubicada en la Biblia, libro del Eclesiastés, capítulo 12, del verso 13, que a la letra dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria a Dios. Son las palabras que escribió el predicador, un hombre lleno de sabiduría, un hombre a quien Dios le dio la posibilidad, a quien le dio la oportunidad de gozar de muchos bienes, de muchas cosas en este mundo. Un hombre quien pidió sabiduría y que por causa de su sabiduría se hizo muy famoso. Luego de eso dice el predicador que no negó placer alguno a su corazón. Todo lo quiso hacer. Gozó de deleites, gozó de mujeres, gozó de poder, gozó de riquezas, en fin, de un montón de cosas que el mundo puede ofrecer. Y en medio de todo eso, Dios le dice que experimente todo eso, que vaya, que haga y deshaga, que se deleite en lo que más pueda, y que observe si en alguna de esas cosas puede encontrar a Dios. Y el predicador, el autor de este libro, de estos escritos, precisamente hace aquello, se deleita, y eso es lo que narra todo su libro, el libro del Eclesiastés, en donde narra los placeres, las cosas que él hizo, las mujeres que tuvo, el poderío que tuvo, en fin, tantas cosas. Y al final tuvo que expresar algunas palabras de conclusión, luego de haber experimentado todos los deseos que el mundo, todas las ofertas que el mundo da. Tuvo que concluir diciendo, como empieza el encabezado de su libro:
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo lo que se quiere debajo del sol también termina siendo vanidad. Y en medio de este recorrido, pues el predicador concluye diciendo que nada de esas cosas se puede comparar tanto como tener a Dios en el corazón. Por eso concluye su libro de estos 12 capítulos diciendo esas palabras que dijimos ahora. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Así que qué bueno, estimado amigo, estimado hermano, que tengamos en cuenta este consejo de la palabra del Señor, que el fin de todas las cosas, el fin, la mejor llenura, la mejor riqueza, la riqueza más grande que el hombre puede tener en su vida, es tener a Dios en su corazón, es conocer a Dios. Ese es el propósito de esta vida, una vida prestada, una vida que nos ha sido dada por Dios, pero que sin Dios pierde sentido, sin Dios pierde propósitos. Así que el final, o lo más importante mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, es conocer de Dios, es conocerlo a Él, obedecerlo a Él en lo que Él dice. ¿Y cómo lo obedecemos a Él? Por medio de lo que está escrito en su palabra, en lo que está registrado aquí. Dios nos ha dejado un testamento nuevo, luego de que estuvo aquí en la tierra, para que nosotros podamos conocer su voluntad, para que nosotros podamos conocer qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Así que qué bueno que nos interesemos en conocer a Dios, sabiendo que esto nos traerá el bien. Y como muchas generaciones pasadas desconocieron a Dios, el fin de ellos fue la perdición, fue el cautiverio, fue la esclavitud. No en vano escribió por eso los profetas: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y qué bueno que ese conocimiento que le faltó a ese pueblo todavía se está dando en este tiempo de gracia, y que usted lo pueda acoger, lo pueda hacer suyo, para que no suframos las mismas consecuencias que sufrieron aquellos en el pasado. Gloria al Señor Jesús. Así que la solución a los problemas, la solución para la problemática del pecado, para arreglar la vida, en cualquier índole, en cualquier faceta, se llama Jesucristo. ¿Sí? A usted podrá tener muchas cosas, muchos bienes, muchos deleites, muchas riquezas, pero si no tiene a Jesucristo, es un pobre desventurado, miserable, dice la palabra de Dios, porque ninguna de las riquezas podrá llenar tanto como llena Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, bueno, ya cerrando esta corta reflexión de la palabra de Dios, seguimos con el estudio que venimos haciendo acerca del Nuevo Testamento en esta Refam virtual. Recordamos que estamos hablando de la Biblia, de su composición, y hemos ya dado, gracias a Dios, una serie de capítulos, de transmisiones, en donde venimos hablando acerca de la Biblia, de su enfoque espiritual, de su enfoque humano. Venimos también hablando de cómo está compuesta la Biblia, y hemos de ahí para adelante dado una completa serie de lo que son los libros del Antiguo Testamento, y ahora hemos entrado al Nuevo Testamento, que con la ayuda de Dios pensamos de pronto concluir de hoy o a la próxima transmisión. Así que la invitación para que nosotros nos podamos interesar más en el estudio de la palabra del Señor. Y la transmisión pasada habíamos culminado el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro muy importante para el cristiano, para el conocimiento acerca del desarrollo de la iglesia del Señor Jesús aquí en esta tierra, ¿sí? En donde es precisamente en el libro de los Hechos donde se registra el nacimiento o el establecimiento más bien de la iglesia en la tierra. ¿Sí? Porque la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, tienen un registro de instauración o un registro de nacimiento, por decirlo así, precisamente en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2.
Y de ahí para adelante hablamos de los sucesos más importantes, de cómo nació esa iglesia en medio de persecución, en medio de una lucha que hubo contra la religiosidad, en fin, de tantas cosas, y de cómo Dios también usó a personas que estaban en contra de la predicación de este evangelio, pues para que también se hagan parte ellos de la misma predicación de algo que ellos persiguieron. Miramos el ejemplo de Saulo de Tarso, con quien el Señor trata y ahora lo convierte en Pablo, el apóstol de los gentiles. Observamos también un recorrido acerca de sus viajes misioneros, del propósito que tenía Pablo, en fin, de unos acontecimientos muy interesantes. Y hablamos también que la iglesia en sus inicios pues fue una iglesia muy problemática, fue una iglesia que tuvo muchas cosas porque apenas estaba surgiendo, no estaba clara como tal una doctrina, no estaban claros como tal los fundamentos de la iglesia como los tenemos ahora, no estaba registrado una palabra como la tenemos nosotros ahora aquí compaginada ya en estos 66 libros, sino que ellos tenían que basarse era a las revelaciones que el Señor, dueño de la iglesia, iba dando a medida que el evangelio se iba expandiendo. Por eso eran muy allegadas las profecías. Pablo le decía a los creyentes en Tesalónica, decía, examinad las escrituras, ¿sí? Examinad las escrituras, examinad las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, porque en muchas ocasiones se levantaban muchos diciendo que profetizaban en el nombre del Señor, pero sus profecías debían llevarse a un juicio, a una evaluación por parte de los discípulos, por parte de los apóstoles, para relacionar si era coherente las enseñanzas que el Señor estableció con lo que se estaba diciendo ahora en aquella profecía. Entonces, miramos que hubieron muchas situaciones difíciles para la iglesia primitiva en cuanto también a la instauración de la doctrina. Hubo una mezcla también entre el judaísmo y el cristianismo. Miramos que la iglesia inició con israelitas, y como ellos venían de una tradición judía, del judaísmo, pues querían también seguir implementando esas prácticas de la ley del judaísmo dentro de la iglesia cristiana, ignorando que ahora lo que prevalece en la iglesia es la gracia de Dios. Así que vamos a tratar de hacer entrar en contexto de lo que venimos estudiando acerca de la palabra del Señor. Mientras tanto, bueno, quiero saludar a algunos que han llegado aquí en la transmisión: a la hermana Jenny Jaramillo, al hermano Fabián Penagos, al hermano John Freddy Valenciano, a Ruby Segura, la hermana Adriana Leighton. En fin, para todos ellos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, desearles las bendiciones, la gracia de Dios esté con ustedes. Y así continuamos con el estudio de la palabra del Señor, puesto que nos queda, bueno, menos de una hora para nosotros entrar en detalle de lo que sigue narrando este Nuevo Testamento, que básicamente encontramos un Nuevo Testamento donde la gente no es como tan común el llegar a leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está compuesto en su mayoría por cartas paulinas, ya es doctrina pura donde encontramos en el Nuevo Testamento, pues con base a lo que escribió el apóstol Pablo y sus demás compañeros de ministerio, cosa contraria a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ya que son historias. Nos narra la historia de la creación, de los imperios, de los reyes, en fin, de toda una secuencia de sucesos que sucedieron básicamente, exclusivamente con el pueblo de Israel. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento encontramos ya cartas cortas con 6 capítulos, con 15 capítulos nomás, pero que ya su profundidad, su exégesis, su análisis debe ser más detallado, porque se está instaurando una doctrina de la iglesia del Señor. Recordemos que la iglesia del Señor es una iglesia. Dice que Jesucristo va a venir por la iglesia y no por las iglesias.
Sí, y aunque en este momento hay mucho evangelio de distinta clase, mucho evangelio de distinto rótulo, de distinto nombre, y todos dicen tener la verdad es que la iglesia del Señor es aquella que se identifica con sus enseñanzas, es aquella que se identifica con la doctrina que el Señor estableció y sobre todo como es la iglesia del Señor, pues es importante que esa iglesia lleve como tal su nombre, lleve como tal su nombre de propiedad. Así que allí es algo muy interesante que debemos tener en cuenta nosotros cuando hablamos acerca de la verdad de las iglesias, porque muchas predican a Jesucristo, hacen milagros en el nombre de Jesucristo, en fin, y muchas cosas, pero son iglesias que no llevan el nombre del Señor. Así que es muy importante, estimado hermano y estimado amigo, que tengamos en cuenta nosotros esto, que si estamos buscando la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, si Él es la verdad, también debemos buscar la iglesia que predique la verdad, la iglesia que lleve como tal su nombre. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa expresión, mi iglesia, es una expresión de propiedad. Y para que algo sea de propiedad, debe estar registrado a mi nombre para hacerlo mío, ¿verdad? Entonces, qué bueno tener en cuenta esto. Dentro del desarrollo de las cartas paulinas, es interesante que tengamos en cuenta muchas cosas, entre esos el contexto en el que se estaba viviendo en ese entonces, en aquellos años, para que Pablo escribiera las cartas. La vez pasada, la transmisión pasada, habíamos hablado de eso, de cómo habían algunos pasajes bíblicos, bueno, un poco difíciles de entender y aún hasta el día de hoy cuestionados por muchos, donde según las interpretaciones pues han dado muchas ideas, a igual divisiones entre pensamientos, ¿sí? Y la mayoría de estas divisiones pues se dan precisamente por desconocer el contexto en el cual se viene hablando como tal en la palabra del Señor, ¿sí? Es bueno que cuando nosotros leamos la palabra del Señor e inclusive el Nuevo Testamento, pues estemos también de la mano con la historia. Es bueno que también los estudiosos de la palabra del Señor pues tengamos aparte un estudio de historia acerca de las cosas que sucedían en aquel entonces, en aquel territorio, para que así también podamos comprender lo que los apóstoles, lo que los discípulos establecían dentro de las cartas. Dentro del desarrollo de las cartas miramos que también este suceso, los problemas que sucedían dentro de la iglesia primitiva, como lo mencionamos anteriormente, era básicamente el judaísmo, las prácticas de las tradiciones de la ley mosaica, junto con el cristianismo, y es una problemática muy grande que se quiso introducir muchas veces en las diferentes iglesias, porque, como decíamos, la iglesia inició con israelitas. Ellos venían de una tradición de prácticamente 3500 años de doctrina de la ley, y cuando llega la gracia, esta otra dispensación, este otro tiempo donde Dios trata con las personas, pues está tan reciente que a ellos les es difícil dejar las prácticas de la ley. Y aquí cabe resaltar que es muy importante que la persona que llega a Cristo, cuando recién llega al conocimiento de este evangelio, claramente no va a haber un cambio drástico, rotundo, de la noche a la mañana, porque cuando nosotros venimos ya de toda una vida, de unas prácticas, de una tradición, de haber hecho tantos años lo mismo, cuando conocemos algo nuevo, pues eso nos cuesta todavía asimilarlo, nos cuesta todavía aceptarlo, y hasta tratamos todavía como de tener algo de nuestra tradición para traerlo a lo que hemos conocido. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia primitiva en aquel entonces. La iglesia israelita pues tenía tanto conocimiento y estaba ya de tanto tiempo estar impregnado con las enseñanzas de la ley, que ellos estaban mezclando ya este Nuevo Testamento, esta gracia que el Señor estaba dando
con rituales, con cultos, en fin, con guardar los días. Y eso es lo que ha servido ahora por el desconocimiento de esas cosas, de que algunos al día de hoy estén mezclando las prácticas de la ley con la gracia de Dios. Jesucristo no mandó a predicar la ley, Jesucristo mandó a predicar el evangelio de gracia, el evangelio de reconciliación. La ley culminó en el Calvario, allá con Jesucristo terminó esa dispensación de 3500 años, y de ahí para adelante se abrió una nueva dispensación de gracia, en la cual todavía estamos. Así que no podemos nosotros trasladar las prácticas, porque la ley tenía una función específica, la ley tenía una función clara, y era de hacer las cosas por medio de las obras. Si usted no obraba correctamente, perecería, moriría. Esa era la rígida escuela de la ley. Y ya la gracia es completamente distinta, porque aquí lo que obra es la fe en Jesucristo. Así que es una diferencia enorme, porque la Biblia dice, precisamente Pablo escribiéndole a los romanos, a los cristianos en Roma, les dice: justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo empieza también en la carta a los romanos a hacerles a ellos una comparación de lo que eran las prácticas de la ley con la gracia. ¿Por qué? Porque la carta a los romanos, como dijimos la vez pasada, está encabezando las epístolas, las cartas paulinas, precisamente por la importancia doctrinal que tiene esta carta, ¿sí? Estos creyentes de Roma, no hubo en la historia como tal un misionero que hubiera ido a Roma y hubiera establecido una iglesia allá. No, en Roma, que en ese momento ya era la capital del imperio, de la capital como tal del imperio romano, esta iglesia fue de los creyentes que estuvieron presentes en el día del Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo, y esos creyentes fueron testigos y creyeron al Evangelio, se fueron con ese conocimiento, y muchos de ellos también eran judíos, eran israelitas que vivían en Roma, y se fueron con estas enseñanzas, estas nuevas enseñanzas a Roma, y ellos mismos establecieron la iglesia allá en Roma. Y como israelitas pues predicaron, y con el conocimiento que tenían de la ley, pues los gentiles, los que no eran israelitas y creían al Evangelio, entonces lo que hacían los conocedores era mezclarles algunas tradiciones de la ley con la gracia de Dios. Y es donde ya Pablo envía como tal esta carta allá a esos creyentes en Roma, pues para corregir este tipo de enseñanzas. Y precisamente le dice: vean, no es por la ley ahora la justificación, no es por las obras que el hombre ahora se declara justo delante de Dios, sino que es por la fe en Jesucristo. Les hace esta contundente aclaración, diciendo el apóstol que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice que porque por las obras de la ley porque por la ley es el conocimiento del pecado. Precisamente esa era la función de la ley. La función de la ley era revelar el pecado del hombre, ¿sí? Revelarle la verdadera condición en la cual está. Es cierto que la ley, algunos dicen que la ley ya quedó abolida, que la ley ya no tiene validez en estos momentos, pero la ley sí tiene una validez, pero una validez para el que no es creyente, una validez para aquel que no es de Cristo, pero la ley todavía tiene una vigencia, porque por medio de esa ley es que se irá de juzgar al mundo en el día en que Jesucristo se siente en su trono de gloria con la iglesia para juzgar los actos de las personas que no recibieron este evangelio, que no hicieron caso omiso a la predicación del evangelio. La ley no tiene nada que ver con nosotros. La ley no tiene nada que ver con el Hijo de Dios, con la iglesia del Señor, ¿sí? Porque Jesucristo cumplió esa ley por nosotros allá en la cruz del Calvario. Así que vale la pena resaltar esto, porque, como les decía, por el desconocimiento de la función de la ley es que ahora muchas
iglesias cristianas y movimientos judaizantes que, bueno, en su mayoría tienden a tener un lenguaje mezclado un lenguaje hebreo mezclándolo con el español. Ustedes de pronto han escuchado por ahí enseñanzas de algunos religiosos mesiánicos que ya no llaman a Jesús Jesús, sino Yeshua, que llaman también al Espíritu Santo el Ruach HaKodesh, que saludan como Shalom, en fin, utilizando expresiones hebreas, pensando que lo hebreo, que lo israelita, que las prácticas de allá son las que son válidas delante de Dios, y eso no es así, ¿sí? Eso no es así. Entonces, por el desconocimiento de estas causas, desconocimiento de esta doctrina como tal de la ley, con el desconocimiento de lo que es la gracia, es donde se ha venido a dar esta confusión. Entonces, como punto principal que debemos tener en cuenta es que la ley mosaica no tiene nada que ver con nosotros, con el Hijo de Dios, porque ahora nosotros no nos justificamos por obras, sino que nos justificamos por medio de la fe. En el Antiguo Testamento, para que alguien pudiera pedir perdón por sus pecados, debía ofrecer un sacrificio, debía llevar un cordero, una tórtola, una comida, una ofrenda especial para el perdón de sus pecados. Pero ahora nosotros no ofrecemos como tal una ofrenda de esa índole, sino que por medio de la fe en Jesucristo, en el sacrificio que ya se hizo una vez y para siempre, dice la palabra del Señor, hizo perfectos para siempre a todos los que a Él se llegan. Entonces yo tengo la garantía de que si yo fallo delante de Dios, ya hay un sacrificio, hay un rol de Jesucristo que es de abogado, que por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, yo tengo el perdón de los pecados. ¿Sí? Por eso Juan el apóstol, que entendió que vivió bajo la ley y que ya trasciende a la gracia con las enseñanzas de su Maestro, de Jesucristo, escribe en sus cartas también generales, les dice: hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No los mandó a hacer alguna obra, algún sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento, sino a poner su fe en Jesucristo, a pedir perdón, y que la sangre de ese Cordero de Dios crucificado allá en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Sí, entonces es muy importante eso. Hubo un caso muy particular dentro de la historia de la iglesia, y es precisamente lo que sucedió en la iglesia de Galacia, a los creyentes, a los Gálatas. ¿Sí? La carta a los Gálatas nos muestra, está establecida aquí para que miremos la problemática de cómo un grupo de personas gentiles que creyeron al evangelio de la gracia, al evangelio de la reconciliación, pues fueron seducidos, fueron influenciados por aquellos personajes que aquí la historia, según nos dice, que como malintencionalmente incluyeron las prácticas de la ley a los creyentes de Galacia y los hicieron apostatar. ¿Sí? Los hicieron apostatar. Una apostasía es como tal transgiversar el verdadero mensaje. ¿Sí? Transgiversar el verdadero mensaje de salvación, diciendo de que lo que el Señor había hecho, y que la predicación del Evangelio de gracia no era suficiente para la salvación, de que era una predicación que le hacía falta algo, era incompleta, y para que pudiera ser completa, según estos personajes judaizantes, se debía practicar las obras de la ley. Sin las obras de la ley, para ellos el Evangelio estaba incompleto, lo cual es una apostasía, lo cual es algo erróneo, porque entonces está por debajeando la obra de Jesucristo, la obra del Señor. Y sabemos que el sacrificio que el Señor hizo allá en el Gólgota fue una obra perfecta. La Biblia dice que después de que hizo esto, subió y se sentó a la diestra en el poder de su majestad. Y cuando alguien se sienta es porque ya todo está hecho, porque ya hizo un trabajo y no hay nada más que hacer. Entonces, esa fue la figura que hizo también Jesucristo, en donde ya luego de haber hecho esta obra expiatoria se sienta porque ya no hay nada más que hacer, sino que
todo aquel que quiera llegarse a Él, pues debe aceptar, debe recibir ese pago, esa obra que hizo el Señor allá en la cruz del Calvario. Así que los Gálatas fueron esos creyentes que se dejaron influenciar y empezaron a practicar ciertas cosas de la ley ya junto con la gracia, y se estaban inclinando más hacia la ley que a la gracia. Entonces es donde Pablo ya les envía esta carta, la carta a los Gálatas, en donde empieza a amonestarlos, a hacerles una exhortación del por qué estaban haciendo estas cosas, ¿sí? Empieza primeramente diciendo el capítulo 1, el verso 6, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es ese evangelio diferente? Una noticia diferente, un argumento distinto. No que haya otro, dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que aquí había gente muy malintencionada que quería como tal dañar esa obra de la gracia, del evangelio de gracia, para involucrarlo ahora en lo que eran las prácticas de la ley. Y dice aquí el apóstol algo también muy certero y contundente, que es: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea tomado por falso, por un maldito, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que aquí Pablo les escribe y les dice: mire, hermanos, si ustedes escuchan a alguien que viene con un mensaje distinto al que nosotros hemos predicado, al que les hemos enseñado, no lo reciban, porque eso no es enviado de Dios, esto no viene inspirado por Dios, ¿sí? Y vemos que hoy en día también muchos somos testigos de casos así, donde hay gente que viene predicando algo distinto. Aquí dice Pablo: si alguno, así sea un ángel del cielo, que venga y se aparezca y anunciare otro evangelio distinto, no, ese ángel es maldito, ese ángel está diciendo mentiras, ese ángel está diciendo cosas que no son. Y aquí también miramos que muchos movimientos religiosos que dicen estar en la verdad fundamentan su creencia, su doctrina, precisamente en ángeles que se les ha aparecido en algún momento, en alguna ocasión, que una visión que tuvieron, que vino el ángel yo no sé qué y me dijo que la verdad era esta y aquella. No, el apóstol aquí, yo creo que la Biblia es clara, y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, debemos creer contundentemente lo que está diciendo aquel apóstol por medio de esta carta. Si aún un ángel del cielo se aparece anunciando algo diferente, que la salvación es distinta, que la salvación no es como nosotros la estamos predicando, aquel que anuncia esta noticia, pues debe ser rechazado, debe ser un maldito, debe ser alguien completamente alejado de la gracia de Dios, porque está anunciando algo falso, está anunciando una doctrina completamente falsa. Así que Pablo, aquí a esta carta de los Gálatas, la invito para que cuando tenga tiempo usted la estudie. Son solamente 6 capítulos en donde Pablo empieza a hacerles a ellos un recorrido y una clara distinción. Les empieza a comparar cómo ellos primeramente habían recibido la gracia de Dios, cómo estaban en esa perfecta comunión los unos con los otros en el evangelio de la gracia de Dios, y ahora cómo lo habían apostatado, cómo lo habían dañado, volviendo a las prácticas, o introduciendo más bien las prácticas de la ley. Así que es muy importante eso, mis hermanos y amigos, para que nosotros, cuando leamos las cartas del apóstol Pablo, precisamente tengamos esa idea, ese panorama de lo que sucedía en aquel entonces, de lo que sucedía en cada lugar, de lo que sucedía en Corinto, de lo que sucedía en Galacia, de lo que sucedía en Éfeso, en fin, en diferentes lugares donde Pablo había estado como misionero, ¿sí? En algunos lugares,
y había establecido la iglesia, y ya luego de haber establecido la iglesia y haber dejado líderes, entonces en medio del desarrollo de la iglesia claramente es normal. Cuando uno es niño, pues tiene muchos errores, tiene muchas falencias, ¿sí? Solamente con el tiempo se va alcanzando la madurez espiritual, se va encontrando ya el fundamento como tal, ¿sí? La iglesia del Señor en su inicio era, por decirlo así, era un bebé, una bebé apenas nacido, y que Pablo y los discípulos se dedicaron fue a darles ese alimento de la palabra de Dios para que fuera creciendo con un buen desarrollo, para que fuera creciendo con un desarrollo claro acerca de Dios, acerca de la doctrina. Y a medida que se va creciendo en la iglesia, pues claramente hay errores, hay falencias que se van cometiendo, pero bueno, para eso está Dios, que levanta a sus hombres, a sus maestros, a sus predicadores, para que vayan corrigiendo, para que vayan enmendando los daños que a veces nosotros por la ignorancia hacemos, pero que esta obra todavía continúa, ¿sí? Recordemos que mientras estamos nosotros aquí en esta tierra, estamos siendo preparados. No quiere decir que ya hubiéramos alcanzado la perfección como tal, no, sino que mientras estemos aquí en esta tierra, todavía vamos a seguir en ese proceso de formación, ese proceso de formación de la iglesia. ¿Y cuándo terminará eso? ¿Cuándo la iglesia estará completamente formada? ¿Cuándo la iglesia estará completamente madura en el sentido espiritual ya como tal? El día que Jesucristo venga por la iglesia. Recordemos que mientras se siembra la semilla, hay un proceso para que la semilla, bueno, tenga esa gestación, para que brote, para que dé su fruto, para que crezca. Y cuando ya esté el tiempo de la cosecha, entonces es donde ya viene el segador como tal a recoger la cosecha. Asimismo también nosotros en la iglesia, ¿sí? Mientras estemos aquí, todavía estamos en ese proceso de dar fruto, de tener nuestra madurez, y cuando ya estemos dando como tal y hayamos alcanzado la madurez para ser recogidos, para ser cosechados, será el día donde Jesucristo se aparezca por su iglesia y nos llevará con él. Así que es muy importante tener en cuenta nosotros esto cuando leemos la palabra del Señor. Así que ya ustedes podrán en sus casas entrar en este estudio de lo que es la palabra del Señor, lo que son las cartas paulinas. También tenemos unas cartas pastorales, como ve la carta a Timoteo, ¿sí? La primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, ¿sí? Que ya eran pastores jóvenes que se habían establecido en unos lugares específicos, en donde Pablo precisamente lo que hace es enviarle estas cartas a esos personajes para que ellos tuvieran esa guía de cómo pastorear, de cómo guiar, de cómo estructurar la iglesia y de la doctrina pura, de la doctrina sana, donde ellos también se miraban involucrados con situaciones, también con falsas doctrinas, con situaciones en la iglesia difíciles. Y aquí Pablo les envía esas cartas para que ellos tengan esa guía de cómo solucionar las problemáticas que estaban surgiendo en la iglesia. Y entrando ya a culminar lo que es el panorama del Nuevo Testamento, ya entramos a lo que son las cartas universales, ¿sí? Las cartas generales, tal. Y tenemos aquí una serie de cartas que empieza desde la carta a los Hebreos, ¿sí? Desde la carta a los Hebreos, que también se les llama las cartas judeocristianas. Y también es importantísimo que los lectores de la palabra del Señor podamos comprender lo que contienen esas cartas. Las cartas judeocristianas, que son 5. Tenemos la carta a los Hebreos, tenemos la carta de Santiago, la carta de Judas y la carta de la primera y segunda carta de Pedro. Son 5 cartas judeocristianas que tienen un destinatario específico, ¿sí? Un destinatario específico. Y vemos que estas cartas son enviadas a los creyentes israelitas, judíos,
que habían creído al Evangelio, pero esos que creyeron allá en el Pentecostés, que también creyeron allá en el Pórtico de la Hermosa, en fin, todos esos creyentes israelitas que hicieron que la iglesia surgiera aquí en la tierra, ¿sí? Que empezaron a conformar la iglesia y que luego por la predicación del Evangelio, recordemos allá en el libro de los Hechos, donde es apedreado, martirizado Esteban, allí se lanza una persecución contra todos esos israelitas, personas que ya estaban creyendo al mensaje del Cristo crucificado, y esa persecución hace que ellos se esparzan por completo en diferentes lugares a predicar el Evangelio. Algo muy importante que podemos nosotros resaltar es que fíjese que el mensaje de Jesucristo antes de ascender a los cielos fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El mandamiento fue: id por todo el mundo. Fue el mandamiento, lo primero que el Señor les estableció a los que habían creído. Pero lastimosamente, miramos, si usted lee el libro de los Hechos, podrá darse cuenta que los judíos que aceptaron se quedaron allí en Jerusalén. Y el Señor le dijo: empezando por Jerusalén, por Samaria, por Judea y por todas partes, hasta lo último de la tierra, era el mandato. Hasta lo último de la tierra, el mandato para que ellos anunciaran esta palabra, anunciaran esta buena nueva. Pero ellos no. Ellos prefirieron quedarse allí en Jerusalén, con el templo, en fin, de construir lo que ahora podríamos conocer de pronto, algunos que conocen el término mega iglesia. ¿Sí? La mega iglesia, que es, bueno, es un lugar un lugar específico donde se reúnen una cantidad de miles y miles de creyentes, y solamente se enfocan ahí, se encierran solamente allí. Parece que esta idea fue la que tuvieron los apóstoles, ¿sí? Los primeros creyentes solamente se querían quedar en Jerusalén, de allí nomás. Por eso miraba que traían las ofrendas, por eso se ve en el libro de los Hechos que llevaban sus ayudas, en fin, para los unos con los otros, para tener una perfecta comunión, y como que todo estaba bien allí, como que todo se encerraba allí. Pero entonces el mandamiento era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? Ese era el mandamiento. Y como ellos no querían salir a predicar el Evangelio, entonces es donde ya sucede, entra el capítulo 7 de los Hechos, donde entra ya entra ya el juicio contra Esteban, ¿sí? Por predicar este mensaje, y desde allí entonces se lanza una persecución. Mire que prácticamente como que Dios permite esa persecución que se le da a la iglesia primitiva, a los primeros creyentes, para que ellos se esparzan y pudieran así cumplir el mandato del Señor Jesús. A veces nosotros somos difíciles en hacer la voluntad del Señor. Nosotros mismos somos los que nos creamos esa dificultad para cumplir el mandamiento del Señor. Recordemos que también el Señor, antiguamente, en el Antiguo Testamento, allá cuando sucede el diluvio y llega ya Noé con su familia, y ya el arca reposa en el monte de Ararat, y entonces ya desde Noé se empezaba una nueva generación, se empezaba como tal un nuevo mandato de multiplicar la tierra. Pero vemos que no, ya aparece Nimrod con un grupo de personas en donde solamente querían construir una gran ciudad, una mega torre, la Torre de Babel, en donde ellos querían gobernar solamente desde allí, querían solamente estar allí y no se querían esparcir. Y es donde ya Dios también tiene que enviar un juicio, una confusión, les confunde el habla, para que así ellos tuvieran que esparcirse y cumplir el mandamiento, la ordenanza de esparcirse por toda la tierra y multiplicarla. Entonces vemos que a veces Dios tiene que obrar de una manera como contundente, como duramente en la vida de nosotros, para que podamos nosotros cumplir ese propósito. Qué bueno que no fuera así, qué bueno que nosotros tengamos ese discernimiento y esa facultad de obedecer a Dios, ¿sí? Fácilmente en todo lo que nos manda. Entonces algo parecido era lo que estaba pasando aquí con estos personajes, con esos creyentes del Evangelio en Jerusalén. Habían creído tantos, la iglesia ya estaba prácticamente conformada por más de 8.000 personas. Imagínense usted, una iglesia
de 8.000 personas, porque fueron 3.000 aproximadamente en el día de Pentecostés. El día en el pórtico de la Hermosa también fueron como 5.000, ¿sí? Más los sacerdotes obviamente judíos de la ley, que creían al Evangelio, sus familias, en fin, entonces eso prácticamente se extendió. Aproximadamente unos 10.000 creyentes israelitas habían creído el Evangelio allí en Jerusalén y estaban formando una mega iglesia, pero no, el Señor necesitaba esparcir esta noticia en diferentes lugares. Y es a esos hermanos israelitas que habían creído, que fueron esparcidos, a quienes se les emprendió una persecución, fueron ellos precisamente quienes llevaban ya el mensaje del Evangelio y lo predicaban al lugar donde ellos llegaban a refugiarse, ¿sí? Fueron esparcidos por diferentes lugares. Entonces, mire que el apóstol Pedro empieza escribiendo esa carta y escribe el destinatario. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. O sea, se estaba refiriendo a sus hermanos judíos, sus hermanos israelitas, a los expatriados de la dispersión, que estaban ahora en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, mire que Pedro ya empieza a escribir esa carta a ese grupo de personas que habían sido esparcidos por diferentes lugares, ¿sí? Por causa del Evangelio. A ellos les envía como tal esa carta. También se les envía Santiago, el hermano del Señor, también le envía su carta a sus hermanos. Lo mismo la carta a los hebreos, que todavía se cuestiona quién fue el autor, ¿sí? Algunos dicen que fue Pablo, otros que fue Apolos, ¿sí? Otros que fue Bernabé, en fin, todavía no se sabe, pero esta carta a los hebreos también tiene esa función como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el enfoque de estas cartas? Y es prácticamente corregir, incentivar, motivar a los israelitas que habían creído, que estaban pasando por una situación muy difícil en aquel tiempo. Recordemos que ya ellos cambiaron su tradición, cambiar lo que habían creído por aproximadamente 3.500 años, que era la ley, ese rito, ese culto, para llevarlo ahora al cristianismo, al culto de gracia. Para ellos era un cambio muy drástico, era un cambio muy difícil. Y por medio de la persecución de su propia familia, de sus propios hermanos, recordemos allá la escena de Saulo de Tarso, ¿sí? También un judío, ¿sí? También conocedor de la ley, también perseguía también a sus propios hermanos porque estaban predicando a un Jesús crucificado. Entonces ellos estaban viviendo esas cosas, estaban siendo desheredados, estaban siendo, ya no eran reconocidos como hermanos, sus padres los maldecían, en fin, entonces era un conjunto de cosas que se reunían por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio, y por eso era que el Señor les decía: seréis aborrecidos por causa de mi nombre, les dijo a los discípulos, ¿sí? Ahí se estaba cumpliendo como tal esa profecía que el Señor les estaba diciendo. Entonces el enfoque, el propósito de estas cartas judeo-cristianas, que se llaman, ¿sí? Es básicamente incentivar, ¿sí? Darle esa voz de aliento a los hermanos israelitas que estaban sufriendo la persecución, que estaban sufriendo como tal el martirio por predicar a Jesucristo. Algunos se estaban mirando tentados a volverse atrás, y analizando un poco este contexto y lo que estaba pasando, yo creo que es normal que alguien se sienta tentado a volverse atrás, porque un cambio tan brusco, un cambio tan drástico, que lo que hace es, más bien, en vez de recibir bendiciones, estaban recibiendo era lo contrario, ¿sí? Una persecución muy grande de parte de sus hermanos, como que ya todo estaba cambiando. Ellos estaban acostumbrados a una forma de culto distinto, algo majestuoso, algo pomposo. La ley, pues claramente la forma de culto era el gran templo de Jerusalén, un templo muy hermoso, los sacerdotes con sus vestiduras, los utensilios del templo, en fin, las alabanzas, todo tan solemne,
que se hacía en el Antiguo Testamento, en la ley, pues era algo muy enriquecedor para ellos en su cultura, algo de admirar, ¿sí? Algo de admirar, inclusive los mismos gobernadores que estuvieron sobre Israel trataron de retener como tal ese culto que ellos hacían. Herodes pues quiso reconstruir más el templo de Jerusalén y ponerlo más bonito aún, sí, porque era algo emblemático, era algo significativo como tal, como una reliquia que se podría exhibir ante las demás naciones. Entonces uno, al hacer parte de esa cultura, al hacer parte de ese culto religioso, pues entra en como una especie de orgullo a comparación de lo que ellos habían recibido ahora, que era el Evangelio de gracia. Y ya el culto no se hacía como tal en el templo, sino que se hacía en las casas. Ya no estaba el sacerdote con las vestiduras, ni con las ofrendas, ni con los utensilios, sino que eran solamente un grupo de personas en casas, las familias, solamente haciendo culto a alguien que no se miraba, a alguien que no estaba presente allí, ¿sí? Entonces era un cambio drástico para ellos. Ya no había la comodidad que tenían antes. Entonces ellos, al ver esa situación, es donde se ven tentados a volverse como tal a las prácticas de la ley, a las prácticas de la ley. Y una función específica, un propósito contundente es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos tiene esa función tan amplia de que sus hermanos pudieran conocer, porque la carta a los hebreos, precisamente llamada así, a los hebreos, ¿sí?, es con el propósito de aconsejarlos y de hacerles una comparación. El escritor se enfoca en hacer una comparación entre las cosas que fueron del Antiguo Testamento ahora con las del Nuevo Testamento. Por eso usted va a mirar en el desarrollo de esa carta de cómo se habla del sacerdocio, de cómo se habla del sacrificio, de cómo se habla de la ofrenda, de cómo se habla del día de reposo, en fin, de las festividades, en fin, de tantas cosas que hacían parte del culto de la ley, pero cómo el escritor las compara ahora con Jesucristo. Por eso hay una palabra que resalta allí en la carta a los hebreos, y es la palabra mejor. Siempre usted va a encontrar esa palabra resaltándose allí dentro del contexto de esta carta, porque precisamente lo que quiere el escritor es demostrar que Jesucristo es el mejor sacrificio. Que así como se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento y el sacerdote tenía que estar presentando una ofrenda tras otra, un sacrificio tras otro sacrificio, Jesucristo es el mejor sacrificio, porque con un solo sacrificio Él hizo perfectos a todos los que creyeron en Él. Así como se hablaba del reposo de cada sábado, de cada festividad, de cada festivo, de cada año, del día de reposo, también habla el escritor de que Jesucristo ya es nuestro reposo. Por eso nosotros no guardamos un día específico para reposar, porque ya sabemos que ese día de reposo estaba establecido, era un pacto que se había hecho entre Dios e Israel, pero que ahora este reposo, que ese día de reposo hablaba, era de Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, ya hemos entrado en el reposo, ¿sí? Por eso el Señor fue claro en decir: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nosotros entramos en Jesucristo, ya reposamos en esa obra, reposamos según Dios, ¿sí? Y eso es otro asunto que, si nos pusiéramos a hablar acerca del reposo, bueno, nos tomaría un poco más de tiempo, pero habríamos que mencionar que en la Biblia habrían prácticamente 4 tipos de reposos, ¿sí? 4 tipos de reposos, y nosotros el reposo que implementamos ahora es el reposo de Dios, aquel reposo que Dios tuvo cuando hizo la creación. En el 7º día dice que Dios reposó de todas sus obras, y ese reposo que habla la palabra de Dios es de ese contentamiento, de esa satisfacción que tuvo Dios al ver su obra ya creada, porque Dios no se cansa. Dios es espíritu, Dios es inagotable, Dios como tal es fuerte, y Él no tiene ese cansancio que nosotros tenemos.
en comparación de ese otro tipo de reposo que ya era el reposo de la tierra o el reposo del día sábado que hablaba para los judíos, ya era como tal para que el hombre descansara o para que la tierra descansara. En cambio nosotros no estamos acoplados a ese tipo de reposo, sino que estamos ya nosotros involucrados al reposo de Dios. Por eso Hebreos 4, lo invito a que lo lea, ya habla del reposo, nos habla de cómo nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo, entramos en su reposo. ¿Por qué entramos en el reposo? Porque nosotros descansamos de las obras que hacíamos antes, del pecado, de la carga, de todas esas cosas que nos afligían, que estaban sobre un peso espiritual sobre nosotros. Ya cuando entramos en Él, cuando lo recibimos a Él, todas esas cargas desaparecen y entramos tanto en un descanso espiritual como también entramos en una etapa de contentamiento, de gozo, de plenitud al recibir a Dios. Por eso el cristiano está llamado es a entrar en el reposo de Dios y no en el reposo de la ley. Así que qué bueno que tengamos presente eso también cuando leamos la palabra del Señor. Saludar por aquí también a otros que van llegando, la hermana Claudia Carvajal, la hermana Viviana Sagastuy, la hermana Lady Mejía. Para ellos también un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Y seguimos, mis hermanos, llevando a cabo el estudio de esas cartas, ya entrando en la conclusión de lo que son las cartas judeocristianas, ¿sí? Quisiera mirar de pronto los que están conectados ahí, desde donde nos están conectando en esta transmisión también, para así también saber de ellos. Y bueno, también invitarlos para que nos sigan conectando cada 8 días, cada lunes estamos haciendo como tal estos refanes virtuales. Creo que vamos a ver si alcanzamos a terminar hoy, y si no, terminamos la próxima semana, el próximo lunes, para ya así entrar en lo que es un receso ya por este año de lo que resta la refan, y ya entraríamos con la ayuda de Dios, bueno, ya confiando ya con los compromisos que se tomen dentro ya del próximo año, si es la voluntad del Señor. Pues seguimos ya nosotros también estudiando lo que es la refan, con otros temas también muy importantes acerca de Dios. Aquí estamos hablando de lo que es la Biblia, ¿sí? Porque, bueno, la refan comúnmente que se hace en las casas, pues hacemos todo así como la expresión coloquial, ¿no? Abuelo de pájaro. Pero acá hemos tratado con la ayuda del Señor y con muchos más también de dar de pronto una enseñanza más detallada de lo que es la Biblia, de lo que es su composición, para que el lector, cuando ingrese a estudiar la palabra de Dios, tenga una idea clara de lo que va a estudiar, de lo que va a encontrarse en medio de este libro, ¿sí? Así que de pronto algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué está hablando tanto de las cartas y de esto y lo otro? Es porque ese es el propósito, ¿no? Que cuando usted abra la Biblia y llegue, por ejemplo, a la carta a los Romanos, entonces usted lee Romanos y ya tiene una idea de qué trata Romanos, ¿sí? De qué va a encontrar allí, de qué era lo que estaba pasando. Que si va al Antiguo Testamento y encontró de pronto el libro del Deuteronomio, pues ya vimos una transmisión pasada donde miramos de qué se trataba el Deuteronomio, qué estaba pasando, qué se va a encontrar allí. Entonces cuando nosotros tenemos esa guía, esa guía, pues se nos va a hacer un poco más cómodo el estudio de la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema, miramos que la carta a los Hebreos tiene como tal ese enfoque en presentar a Cristo como el mejor, como la mejor propuesta sobre las prácticas de la ley, ¿sí? También nos habla del sacerdocio y dice también la carta a los Hebreos que Cristo también es el mejor sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Aquel que no tiene principio de días ni fin. Entonces es una figura de Dios. Nos habla de la mejor ofrenda comparada con la ofrenda del Antiguo Testamento. Nos habla de que Cristo Jesús es nuestra mejor ofrenda. Y así muchos términos más usted va a encontrar también dentro del Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, que lo que hace precisamente es eso, el escritor enviarle esta carta a sus hermanos para que ellos puedan comprender que lo que están viviendo ahora en el lugar que se encuentran,
en la posición que están como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio de esta gracia, es una posición demasiado alta comparada con la posición que tenían antes con las prácticas de la ley. Así que es muy importante también esta carta para que la tengamos en cuenta. Santiago también escribe su carta a sus mismos hermanos, ya dándoles una exhortación, un consejo. Recordemos que la exhortación es un consejo, no es un regaño, ¿sí? Les da una exhortación acerca de practicar las cosas del mundo. En fin, les da el consejo de la paciencia, de orar, de que se sientan gozosos cuando ellos estén pasando por tribulaciones, por cosas, por causa de Jesucristo, porque, o sea, eso quiere decir que son aceptados por Dios, de que Dios está con ellos, de que han recibido, de que han entrado a ese evangelio de gracia y que Dios dará la victoria en cada una de esas situaciones que los están acomplejando, ¿sí? Las cartas de Pedro también, la primera carta y la segunda carta, pues también básicamente tratan también de esa esperanza. La primera carta habla de una esperanza viva, ¿sí? La primera carta habla de una esperanza viva en donde ellos se miraban tan afligidos que como que ya sus fuerzas no daban, pero Pedro los incentiva a que acojan esa esperanza celestial, ¿sí? Una esperanza celestial. Dice que tenemos una esperanza, no como la esperanza que el mundo ofrece, ¿sí? Sino una esperanza celestial de parte de Cristo, a vivir en un estado completamente distinto, ¿sí? Entonces, esas cartas ya usted podrá leerlas allí, algunos consejos que se dan también dentro de esas cartas a los cristianos que habían creído, y ese es el panorama de lo que se va a encontrar como tal en las cartas judeocristianas. Recordemos que son 5, ¿sí? La carta a los hebreos, que empieza encabezando ese grupo de cartas judeocristianas, ¿sí? La carta a los hebreos, la carta del apóstol Santiago, la carta de Judas, ¿sí? De Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas el discípulo, las cartas ya, la primera y segunda carta de Pedro. Ya con eso se completa como tal el número de las cartas judeocristianas. Y tendremos también lo que son las cartas del apóstol Juan. Recordemos que Juan fue el último de los apóstoles que vivió, y fue, según la historia, el único que no murió mártir, sino que murió ya de anciano, ¿sí? Juan, ya al ver todo este recorrido que se había hecho, todo este conjunto de enseñanzas y de situaciones que habían pasado ya en la iglesia, pues ya las cartas de Juan son consideradas como las cartas universales, si así lo coloca el índice de la palabra de Dios, en donde se da un consejo también, consejos para que nosotros podamos vivir plenamente en el conocimiento de Cristo. Luego también hace una exhortación de recibir a Cristo, al verdadero Cristo, y no a los anticristos. Vemos que la palabra anticristo precisamente nace de allí, de las cartas del apóstol Juan, y nosotros ya estamos muy familiarizados con ese término anticristo, pues conociendo lo que se ha de venir más adelante. Pero como tal, ese término anticristo, Juan lo utiliza para hablar de todos aquellos que están en contra de Cristo, porque dice que ya muchos anticristos se habían levantado en ese tiempo, ¿sí? Proclamando cosas distintas. Entonces son los mutiladores del cuerpo, son los que causan divisiones. Entonces aquí Juan también empieza a hacer una exhortación, un consejo a los creyentes para que sepan identificar bien quién es un anticristo, ¿sí? ¿Quién es un anticristo? Nos habla también del amor. En fin, usted puede encontrar esas cartas ya a lo último de la palabra de Dios, a lo último de la Biblia. Podrá encontrar esas cartas donde también nos habla del amor fraternal, de la función que todavía tiene Jesucristo como abogado de nosotros. En fin, un conjunto de enseñanzas, un conjunto de consejos muy grandes que Juan también escribe a la iglesia. Y por último,
tenemos también ya la carta, más bien el libro del Apocalipsis, que ya es el libro también de revelaciones, que también es conocido como en algunas versiones de la Biblia. No se le llama Apocalipsis, sino el libro de revelación, ¿sí? Que también es escrita por el apóstol Juan, por Juan el Amado. Y es ahí ya donde encontramos, bueno, los sucesos que el Señor Jesús le mostró a Juan por medio de sus visiones, de los acontecimientos que eran pasados, de los acontecimientos que estaban pasando en aquel entonces, en el tiempo de Juan, y de los acontecimientos que han de suceder ya en el tiempo postrero luego de Juan. Podemos decir, hermanos y amigos, que el Apocalipsis, bueno, es un libro muy interesante, un libro muy controversial, muy discutido. Hay muchas interpretaciones de lo que se dice en el Apocalipsis, pero algo así como general para que tengamos en cuenta es que la iglesia del Señor aparece registrada en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 4. Yo creo que esos puntos muy importantes para tener en cuenta cuando leamos el Apocalipsis. Hasta Apocalipsis capítulo 4 vemos registrada la iglesia del Señor. Después de Apocalipsis capítulo 4 se va a encontrar una serie de sucesos ya donde habla de la gran tribulación, de lo que ha de acontecer, de la persecución que se le va a dar al pueblo de Israel, precisamente a aquellos que rechazaron el mensaje del Mesías, ¿sí? De ahí para adelante va a encontrar una cantidad de figuras. Juan mira una especie de figuras en el cielo, en la tierra, que las ilustra con dragones, con mujeres, en fin, con vírgenes, en fin, tiene un conjunto de metáforas, de símil, en fin, de conjuntos literarios que lo que quieren expresar de pronto es la gravedad de lo que va a suceder o lo contundente de los hechos que han de registrarse, que han de suceder en ese tiempo aquí en la tierra, ¿sí? No para la iglesia, recordemos, la iglesia desaparece en el capítulo 4 y ya vuelve a aparecer como tal en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que para que ustedes tengan, digamos, ese concepto, esa ubicación cuando se lee el libro de Apocalipsis, ¿sí? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 se va a encontrar, bueno, cómo el ángel envía, o cómo el Señor más bien envía el mensaje a las 7 iglesias que estaban en ese entonces esparcidas predicando el Evangelio, y cómo les habla y les da una serie de consejos, ¿sí? Ese mensaje a las 7 iglesias pues habla de la condición que ellas estaban viviendo en el momento, y también hablan de los sucesos o de la condición que la iglesia también habría de pasar en su estado espiritual hasta los tiempos postreros. Entonces, para tener en cuenta eso cuando leamos el libro del Apocalipsis, ¿sí? Ya luego del capítulo 4 pues encontramos ya lo que son los títulos que muestra allí como tal el libro: el rollo y el cordero, encontramos los sellos, los 144.000 sellados, en fin, el séptimo sello. Todo esto que habla ya de los sucesos que han de acontecer, que han de suceder precisamente en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Y como dijimos ahora, ya la iglesia vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra junto con sus santos, con la iglesia ya redimida en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, con un propósito que es derrocar, que es barrer el gobierno humano, el gobierno del hombre de pecado, del anticristo, del falso profeta, del dragón, de la serpiente antigua, que es ya conocida como el diablo o Satanás, de derrocar como tal ese gobierno humano para establecer él mismo un gobierno celestial. Y viene con la iglesia precisamente para eso, para establecer
ese reino milenial, porque también habla ya a partir del capítulo 20 de los 1000 años, de esos 1000 años que ya sería la séptima dispensación de los tiempos que habla la palabra de Dios, ¿sí? En donde ya se ve cómo por un periodo de 1000 años la tierra será gobernada por Jesucristo y sus santos, ¿sí? Habla la Biblia de que la tierra será transformada, de que la tierra será renovada, porque según estudiosos se dice que la tierra volverá a lo que fue el principio, de lo que fue el Génesis. La tierra se va a heredar sin la maldición del Génesis. Recordemos que el Señor le dice a Adán cuando falla, cuando transgrede la orden que el Señor le había dado, le dice: por esta causa maldita sea la tierra por tu causa. Entonces de ahí para adelante la tierra ha sufrido una serie de cambios drásticos, ¿sí? Una serie de cambios climáticos que hasta el día de hoy para nadie es un secreto los cambios que hemos tenido en el suceso de los tiempos, ¿sí? Y cuando llegue ese periodo de 1000 años será entonces la restauración de la tierra. Entonces por allá miramos en un pasaje de la carta de los Romanos donde Pablo les escribe a los creyentes y les dice que aún la tierra misma gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la tierra misma dentro de su sentir está prácticamente gimiendo con dolor para que el Señor venga a gobernarla aquí con sus santos, porque da a entender como si la tierra supiera lo que es un gobierno con Dios y lo que es un gobierno con el hombre. Miramos que el hombre, por medio de sus políticas, de lo que quiere implementar ahora ustedes ven en las noticias cómo se reúnen las Naciones Unidas, la Unión Europea, en fin, tantos entes gubernamentales para hablar acerca del cambio climático. Y por mucho de que traten de solucionar y de aportar cambios para mejorar el clima, vemos que no se va a poder, porque los que tienen ya el conocimiento de esta palabra de Dios y de las cosas espirituales saben que la tierra está sufriendo como tal esos cambios, sufriendo como tal los dolores del pecado, de la transgresión que se hizo hace mucho tiempo atrás. Entonces, prácticamente usted va a encontrar lo que es el periodo de los 1000 años allí en lo que se habla del milenio, en el libro de Apocalipsis, ya a los finales de este libro, ¿sí? Así que, mis hermanos, ya a lo último, Apocalipsis habla de una creación nueva, de un cielo nuevo, en fin, porque esta tierra será también consumida, será también devastada, según también nos narra aquí la palabra de Dios, luego de que ya el Señor gobierne, pues, así como para hacer de pronto, no dejar de pronto un vacío allí, luego de que el Señor gobierne la tierra por 1000 años, pues se levantará también una persecución de nuevo contra Dios y sus santos, en donde ya Dios hará descender fuego del cielo para consumir todas las cosas. Dice Pedro que los elementos ardiendo en fuego serán consumidos, ¿sí? Y así como una vez a la tierra se le dio un juicio por medio de agua, ¿sí? Lo que conocemos como el diluvio, ahora se le dará un juicio por medio de fuego. Así que eso sería todo por ahora. Hemos culminado, gracias a Dios, lo que es el contexto de lo que son los libros del Nuevo Testamento, de esos 27 libros. Y de nuevo la invitación, incentivarlos para que nos motivemos a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, en estudiarla, para que podamos conocer cada día más acerca de estas cosas. Amén. Entonces, agradecerles. Creo que ya hasta aquí dejamos esta parte de la Refán, de lo que es el estudio de la Refán de la Biblia. Y ya ahora pues nos vamos a ocupar también en otros asuntos ya personales de aquí en adelante. Y en el transcurso de ese resto de año pues estaremos de pronto avisando acerca de la temática que estaremos implementando ya para el próximo año, Dios mediante. Sí, entonces de antemano quiero agradecerles a los que desde muy temprano ahí nos estuvieron acompañando, el grupo pequeño de personas, a ellos que el Señor los bendiga
grandemente por esa disposición, por ese apoyo. Para los que también ven la transmisión ya luego de ya hecha ahí en el perfil. Para todos ustedes también un cordial saludo y mil bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Así que mis hermanos, no siendo más, quiero orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza y estaremos en comunicación más adelante para mirar cuándo volvemos a retomar las enseñanzas de la Refán. Lo posible que podemos decir, lo más claro sería que podríamos implementar el año entrante ya entrando con la enseñanza acerca de Dios, hablando acerca de Dios. Entonces, ahí damos un abrebocas y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para agradecer este momento. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos has dado, Señor, en esta mañana, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder estudiar, Señor Jesucristo. Gracias por los hermanos, por los amigos que estuvieron conectados, Señor Jesús. Gracias por esa disposición. Yo te pido que los bendigas enormemente, que seas tú cada día más, Señor, colocando un sentir en ellos de estudiar tu palabra, de fundamentarse más en tu palabra, oh Dios. Que seas tú bendiciendo sus empleos, sus proyectos, sus trabajos, que tu bendición siempre vaya con ellos, que los guardes, Dios mío, del mal, del peligro, y que tu bendición y tu gracia siempre sea acogiendo a ellos y sus familias. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, que el Señor los bendiga, muy amables, y nos veremos en otra oportunidad con la ayuda del Señor. Dios los bendiga.